Buenos días, docente Gustavo Coronel y público en general. Somos el grupo 4 conformado por Daniela Rendón y yo, Sofía Ñaupac. El día de hoy haremos una explicación sobre la resolución de dos problemas para crear un diseño de base de datos y una explicación sobre los pasos correspondientes para la normalización. A continuación, los fundamentos teóricos. Se desarrollarán algunos conceptos que respaldan la solución de los problemas de la práctica. Para empezar, el modelo relacional, un modelo estructurado y organizado que desempeña la función de gestionar y almacenar datos en tablas que contienen filas y columnas. Entidad, la representación de objeto, persona o lugar que se escribe en una base de datos. Hay dos tipos de entidades, la entidad regular cuya existencia depende de sí misma en una base de datos y la entidad débil cuya existencia depende de una entidad regular para existir y figurar en una base de datos. Los atributos. Las propiedades o características contienen información básica de cada entidad o de una interrelación. Interrelación. Agrupación o conexión entre dos o más entidades que están relacionadas entre sí. Clave primaria. Se refiere a uno o más campos en una tabla que tienen dos características principales. Son únicos para cada registro en la tabla y no pueden contener valores nulos. También hay otro tipo de clave, la clave foránea. Es una columna o conjunto de columnas en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Su principal función es establecer una relación entre dos tablas. Y normalización. Método científico que divide las estructuras complejas de las tablas en estructuras de tablas sencillas, con el uso de ciertas reglas. Hay tres pasos para lograr la normalización. El paso 1. Cuando cada una de las celdas tiene un valor, el objetivo es eliminar los grupos repetitivos de valores. El siguiente paso, cuando cada atributo depende de la clave primaria de la relación, el objetivo es eliminar la dependencia parcial. Y finalmente el paso 3, cuando se elimina la dependencia transitiva de las columnas. Empezamos la solución de problemas desarrollando el problema número 1 llamado sistema de matrícula, en el cual se inició realizando la tabla de relación no normalizada o relación universal. En esta se identificaron los atributos presentes en la ficha de matrícula, como se puede observar ahí, y los atributos que identificamos fueron el ID matrícula, fecha matrícula, ID programa, fecha inicio, ID alumno, nombre alumno, número mes, ID de curso, nombre de curso, nombre de profesor y las observaciones. Luego, con estos datos, se realizó la primera forma normal. En esta se dividió eh, la matrícula de los detalles, ya que había datos repetitivos en un dato de matrícula. En la segunda forma normal se hizo para eliminar la dependencia parcial, ya que habían algunos atributos que solo pertenecían al ID curso, que en este caso era el nombre de curso, y habían otros atributos que sí dependían del ID matrícula y el ID curso, que en este caso eran el nombre profesor y el número de mes. Luego, la tercera forma normal y su explicación se hizo para eliminar la dependencia transitiva. En este se dividió más que nada la tabla de matrícula, la entidad matrícula, y se dividió en matrícula, programa y alumno. Luego los detalles ya estaba aplicada la tercera forma y en curso también. Por último, en el modelo de entidad-relación se colocaron todas las entidades identificadas en como modelo final, sus respectivos atributos y las relaciones que nos indicaba el ejercicio. A continuación, el problema 2 del sistema de bibliotecas. En este problema, el objetivo principal era tener el control de los préstamos que realizan los lectores de la biblioteca, los amautas. En el siguiente cuadro de la relación no normalizada están los datos correspondientes del problema, como el ID préstamo, fecha préstamo, devolución, entre otros. Para empezar, con el primer paso de la normalización, se pretende eliminar la redundancia de los grupos repetitivos de valores, que cada celda sea plana. Esto quiere decir que una celda tenga un único valor. Justamente es lo que se refleja en los siguientes gráficos. En el segundo
paso para la normalización, el objetivo es eliminar la dependencia parcial. Con este tipo de dependencia me refiero a que los atributos dependen de una parte de la clave primaria en lugar de la clave completa. Por eso se determinó que en el cuadro del libro, el ID libro, el título del autor, título y autor dependen del ID libro y el nombre editorial depende del ID editorial. También se separó el ID préstamo y el ID libro con copia. ¿Por qué? Porque la copia depende del ID préstamo y del ID libro, que juntos forman una clave primaria. A continuación, el tercer paso. El último es para eliminar la dependencia transitiva. Esta dependencia quiere decir que un atributo depende de otro que no es su clave primaria directamente, sino a través de un tercer atributo, lo cual se demuestra en los siguientes gráficos, ya que se separa, por ejemplo, aquí está copia, que depende del ID préstamo tanto como del ID libro. Después está el título, el autor y el ID editorial. Estos tres dependen de la clave primaria, que es el ID libro, y finalmente el nombre editorial, que solo depende de la ID editorial. Ya se hizo las divisiones correspondientes y finalmente se podrá apreciar el diseño final con el programa Erwin, con las respectivas entidades, atributos y resoluciones del problema. Por último, desarrollamos nuestras conclusiones. La primera fue que las formas normales facilitaron la normalización de las tablas. Asimismo, facilitaron la identificación de las entidades y atributos que posteriormente fueron colocados en el modelo relacional elaborado en el programa Erwin. La segunda fue que la normalización permitió que el modelo relacional evitara tener redundancias y con ello también evitó que se generen inconsistencias en la lectura y análisis de la base de datos. Por último, se concluyó que el desarrollar adecuadamente los diseños del modelo relacional lógico de cada base de datos de ambos problemas podría permitir que estos puedan implementarse para crear bases de datos reales. En cuanto a las recomendaciones, primero se recomienda identificar correctamente todos los atributos pertenecientes a la relación universal, ya que a partir de su correcta identificación se podrán desarrollar adecuadamente las formas normales. Luego, que antes de empezar la normalización, es recomendable comprender los requisitos del negocio sobre el que creará la base de datos y también sobre el que pondrás en práctica la normalización y las relaciones entre entidades, ya que esto facilitaría la identificación de entidades y atributos. Por último, se deberá realizar pruebas exhaustivas después de la normalización para asegurarnos de que los datos se mantengan consistentes y de que las consultas funcionen correctamente. Muchas gracias.